Buenas tardes. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre la pobreza, la desigualdad y las víctimas de la pobreza y de la desigualdad, es decir, los pobres, los excluidos y los sobrantes. Al final de toda la semana, a muchos, y a mí también, fundamentalmente a mí también, me surge un interrogante. ¿Qué tenemos que hacer? Después de todo lo que hemos oído esta semana, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Acaso basta para cambiar esta economía y para que se acaben los pobres y la pobreza y la desigualdad? ¿Basta con decirles a los ricos, a la banca, al mercado, que hagan uso correcto de la riqueza? La desigualdad en la distribución de la renta se ha ampliado notablemente y va a empeorar. En los tiempos de Hegel, o de Bacon, o de Marx, el nivel de vida en cualquier lugar del planeta nunca llegaba a duplicar el de la región más pobre. Hoy el país más rico, de más alta capacidad económica del mundo, tiene una renta per cápita 430 veces más que el país más pobre. El hijo de un abogado de una gran compañía tiene 27 veces más posibilidades que el hijo del operario de la misma empresa, aunque ambos se sienten en el mismo pupitre, ambos escuchen al mismo profesor y ambos tengan la misma dedicación y el mismo coeficiente intelectual. Hace pocos días una revista nos decía lo siguiente: un trabajador trabajando en España durante los 12 meses del año con un buen sueldo puede ganar al año 24.000 euros. Estos 24.000 euros los gana Cristiano Ronaldo en 12 minutos. Y por tanto, aquí nos surgen algunos interrogantes. ¿Esta situación que estamos viviendo y que cada día empeora es irreversible? ¿Acaso todos los informes y todos los estudios nos dicen que esto va a seguir no nos dice que van a seguir empeorando? El Papa Francisco nos decía hace poco tiempo, cuando le hablaba a los movimientos populares en Roma: los pobres no se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco pueden estar esperando de brazos cruzados la ayuda de la ONG, los planes asistenciales o soluciones que nunca llegan. Y si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección: anestesiar y domesticar. Solidaridad, decía el Papa, también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, contra las causas estructurales de la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. No se puede abordar, decía el Papa, el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. El amor a los pobres, decía el Papa, tiene que estar en el centro de la economía y en el centro de la Iglesia y en el centro del Evangelio. Por tanto, a estas alturas podemos seguir preguntándonos: ¿qué hay que hacer para que esto cambie? ¿Basta con decirle a la banca, al mercado, que tienen que hacer buen uso de los bienes y de la riqueza? ¿Basta con que realmente sigamos haciendo lo que estamos haciendo? Este es el problema que se nos plantea al final de estas jornadas. Esta tarde, quizás para iluminar esto o para tratar de avanzar en esta línea de buscar solución, buscar alternativas a la pobreza y a la desigualdad, tenemos aquí 3 experiencias. La primera de todas es la experiencia de una organización que lleva funcionando desde el año 1996 y que realmente trata de contribuir a buscar la mejora de calidad de la vida
de los ciudadanos, el Limonium Canarias, ¿no? Va a estar esta tarde aquí con nosotros José Luis Echevarría, que es ingeniero, que es técnico superior en actividades físicas y deportivas, es técnico deportivo, educador ambiental. Él fue el fundador de esta asociación Limonium Canarias, ¿no? Y ha sido responsable de otras muchas empresas de Ambiental Canarias, ¿no? Él nos va a hablar durante 15-18 minutos. Después estará con nosotros también Alexis Moreno, que es el cura párroco de la iglesia de San Pío, pero es el que lleva la pastoral penitenciaria de las cárceles de Lasso y de Salto del Negro y de Juan Grande. Ahí están los verdaderamente excluidos. Ahí encontraremos mucha gente que pertenece al mundo de la exclusión. Él nos va a contar también su experiencia. Y por último estará con nosotros Fernando Carrascosa, que realmente es el responsable o uno de los responsables de Asudesa, que es la empresa que ha tratado de poner en marcha la integración de excluidos a través de la agricultura y de bienes y de otras empresas, de otras actividades parecidas. Por eso vamos a comenzar ya esta tarde con esta mesa redonda, comenzando por José Luis Echevarría. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer antes de empezar pues la invitación que me han hecho desde la organización de esta jornada. Estamos encantados de estar aquí. Y bueno, me viene muy bien empezar el primero porque quizás vamos a responder algunas de las preguntas que se planteaban en la exposición de Matías, la excelente exposición que nos precede. Y es cómo llevar ese movimiento de la economía del bien común a la vida cotidiana, o cómo intentarlo al menos, ¿no? Bueno, voy a contar un poco la experiencia que tenemos nosotros desde Limonium Canarias. Es una empresa pionera en la economía del bien común. Ahí ven el logo, ven que tiene 3 paragüitas por encima, son las 3 semillas que un poco caracterizan el proceso de auditoría dentro del bien común, que después les contaré un poquito más. Y bueno, ahí nosotros estamos dentro de como decía Matías, la economía del bien común es una economía colaborativa. Nosotros estamos en diferentes asociaciones también colaboramos con otras empresas y estamos convencidos y además lo vemos en la práctica del día a día, que la colaboración da mejores resultados que la competencia, y yo creo que es una demostración, ¿no? Llevamos ya desde el año 96, hemos ido evolucionando, igual que nuestra imagen, el logo que ven ustedes caminando por ahí, pues también ha ido cambiando con este tiempo, hemos cambiado nosotros, nos hemos hecho mayores, pero bueno, también nos ha dado una mejor perspectiva de lo que es el sector en el que trabajamos y lo que es la actividad empresarial, ¿no? Nosotros trabajamos en los campos del turismo y del medio ambiente, trabajamos con todo tipo de público. Creo que incluso en la sala hay algunos usuarios que han venido a algunas de las actividades y servicios que hemos propuesto. Pero bueno, trabajamos desde niños, jóvenes, adultos, mayores, colectivos con necesidades especiales, trabajamos mucho con la administración pública. Trabajamos mucho con la administración pública porque además conseguimos de esta forma hacer accesibles muchos de nuestros servicios a usuarios que normalmente no podrían, ¿no? Por condiciones económicas y demás. Tenemos una peculiaridad, hay empresas aquí en Canarias de turismo activo y empresas que se dedican al medio ambiente, y nosotros hacemos un poquito de todo, ¿no? Hacemos un mix. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque tenemos vocación de sostenibilidad, vocación ambiental. Y nosotros en todos los servicios que hacemos de turismo activo les tratamos de impregnar de esa característica, de esa sensibilización que pensamos que es necesaria para conseguir un mundo, el ideal, nuestro mundo ideal, que es un mundo sostenible. Y por otro lado, en las actividades de medio ambiente intentamos que no sean actividades meramente educativas, sino que las cargamos de grandes contenidos lúdicos, participativos y activos, ¿no? Hacemos pues muchos servicios de senderismo, interpretado, escalada, rappel, vía ferrata, geocaching, hacemos cursos de formación, talleres, animación, actividades lúdicas, todo tipo de actividades que se les puede ocurrir que podemos practicar en el medio natural, que además estamos en un entorno privilegiado, porque nosotros aquí en Canarias tenemos la suerte de tener una temporada alta de 365 días prácticamente,
y tenemos tanto montaña como mar, como espacio aéreo, o sea, tenemos todo tipo de recursos para acercarnos a la naturaleza, conocerla y disfrutarla. Y por otro lado, pues desarrollamos la parte educativa, pues tenemos distintos proyectos educativos, ahora les hablaré de algunos de ellos, programas de participación y bueno, una serie de servicios que les invito a conocer, ¿no? Para pasar un poco a la parte de educación ambiental, que quizás es la que está más en contacto con la sociedad y con la que nosotros percibimos que conseguimos una mejor interacción con las personas que participan y conseguimos una formación que además es bidireccional, o sea, nosotros intentamos formar a la gente y la gente nos enseña a nosotros, los participantes. Pues trabajamos distintos proyectos como son la implantación de huertos ecológicos, tanto los huertos urbanos como los que ven aquí en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, huertos escolares en diferentes centros escolares, también nos hemos focalizado sobre todo en este municipio de Las Palmas de Gran Canaria, huertos domiciliados, haciendo cursos formativos, implantación, no sé. Para que vean también una imagen gráfica, pues esta es una de las actividades que nosotros hacemos en el día a día, pues sensibilizando a niños, explicándoles un poco las limitaciones en los recursos, ¿no? Digamos que partimos de la premisa, entendemos todos, creo que ya, que los recursos naturales no son infinitos, son limitados, entonces tenemos que conservarlos y tenemos que hacerlos permanente, digamos, como decía Matías antes, una explotación forestal que no sea permanente va a ser un negocio que se va a arruinar con el tiempo y nosotros lo entendemos así. Por eso trabajamos mucho con la sostenibilidad. Trabajamos también proyectos del aula del mar para acercar a todos los usuarios a conocer el mar, residuos, reciclaje. Estamos trabajando mucho el tema de la movilidad sostenible. Pretendemos que las ciudades sean espacios más vivibles, donde la convivencia sea mucho más sencillo y donde puedan convivir tanto peatones como ciclistas, como conductores de vehículos, etcétera. Uno de los proyectos que tenemos son las biciescuelas, donde enseñamos a la gente a no solo a montar en bici, sino a circular en bici en la ciudad. Ahora tenemos una red extendida bastante amplia de carriles bici y tenemos que aprovecharla. Pues diferentes programas de participación, como la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, programas live, actividades formativas, trabajamos mucho con eficiencia energética, gestionamos un aula de la naturaleza aquí también en el municipio de Las Palmas y bueno, un poco para que se hagan idea del tipo de servicios que hacemos. ¿Qué es lo que intentamos? Pues intentamos que los usuarios pues vivan experiencias únicas. Esa experiencia, como les decía antes, es compartida tanto por nosotros que organizamos la actividad, como del usuario que la recibe. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos que no sea una simple actividad lúdica, sino que haya una correspondencia. Intentamos pues favorecer distintos aspectos que veremos ahora en la siguiente diapositiva, pero en los que pensamos que todas las actividades tenemos que impregnarlas de ellos y hacer entender, hacer comprender un poquito mejor a todos los usuarios el mundo en el que vivimos. Un poco también como Matías nos hizo ver, ¿no? Ahora en la charla anterior, o sea, estamos interactuando con el mundo, estamos interactuando con la sociedad, estamos interactuando con una serie de recursos que unos pueden ser renovables y otros no son renovables, son extinguibles, y un poco todo eso se pone en juego en las distintas actividades y servicios que hacemos. Las actividades son muy colaborativas, como decía, necesitamos la participación del usuario. Y por supuesto lo que buscamos sobre todo es la satisfacción del usuario y de las necesidades que nosotros pensamos cubrir. ¿Qué nos diferencia a nosotros de cualquier otra empresa? A pesar de que somos una microempresa, una empresa pequeñita. Pues un poco, desde el principio nuestra motivación fundamental fue crear una actividad sostenible y tratar de transmitir esos valores a la sociedad. Entonces eso no solo lo hacemos a través de las actividades, sino también lo hemos implantado como modelo de gestión dentro de la empresa. Sostenibilidad en todos los aspectos, a nivel energético, que comentaba también en la charla anterior, a nivel financiero, nosotros nos financiamos con banca ética y sostenible, o sea, realmente antes hablábamos de utopía y sí que hay acciones que podamos tomar a nivel particular, a nivel de colectivos, a nivel de empresa, como es este caso. Son decisiones que pueden ir cambiando el mundo, o cambiando la dirección, por lo menos, del mundo en el que vivimos.
Nosotros trabajamos mucho pues de cara al usuario y entonces tenemos unos criterios muy estrictos de calidad, de seguridad, de innovación. El trabajo en equipo es fundamental para nosotros y el recurso humano lo tratamos de una forma muy diferenciada. No explotamos trabajadores para sacar un rendimiento económico, sino colaboramos con ellos para conseguir los fines que nos planteamos, ¿no?, dentro de los objetivos de la actividad que desarrollamos. También intentamos comunicar y por eso participamos en jornadas como esta, ¿no?, de tratar de dar a entender que hay otra forma posible de hacer las cosas y de gestionar una actividad empresarial. Y por supuesto también trabajamos mucho los aspectos de transparencia y ahora se los explico un poquito más. Todo esto realmente nosotros lo estamos haciendo casi desde el principio de forma intuitiva y por convicciones personales, pero bueno, hace unos 2 años y algo, nos encontramos con el libro que Matías expuso antes, de Christian Felber, y nos encontramos con este modelo de la economía del bien común. ¿Qué pasó con este modelo? Pues que de repente le daba forma a muchas intuiciones que nosotros habíamos tenido. Le daba forma, le daba contenido, nos enseñaba un camino para conseguir realmente gestionar una empresa de una forma más sostenible, más ética, ¿no?, con aspectos sociales y sobre todo nos daba un método para hacerlo, ¿no? Antes Matías habló de una matriz, ahora se la voy a enseñar. Digamos que este modelo implantado dentro de una empresa pues evalúa una serie de indicadores, 17 indicadores, que si lo ven ahí es una tabla muy sencillita de percibir. Todo esto se desarrolla en un documento mucho más amplio explicando cada uno de los puntos, pero vemos cómo una actividad económica interactúa tanto con las personas de contacto con la empresa, o sea, con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores de la propia empresa, con la sociedad en general, y en cada uno de los diferentes aspectos, como son la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y la transparencia. ¿Qué quiere decir? Que de repente nos hemos cargado el modelo tradicional en el que a mi empresa se le evalúa en función de un beneficio económico, de un resultado económico que yo presento cada año, como ven que presentan los grandes bancos y que presumen de reparto de beneficios a accionistas y demás. Pues nosotros cambiamos ese modelo y nosotros ahora nuestra carta de presentación ya no es el beneficio económico que tenemos cada año. Nuestra carta de presentación va a ser esta matriz que tenemos aquí y que se desarrolla en un informe. Si se fijan en cada uno de esos aspectos, pues obtiene una puntuación y al final te va a dar un resultado del balance. En este caso, pues un 764 puntos sobre 1000. ¿Esto qué significa? ¿Que somos muy buenos, muy chachis y muy buena gente? Pues no necesariamente. Esto significa simplemente que nos hemos comprometido con un modelo de gestión, que en ese modelo de gestión lo que vamos a intentar es favorecer pues los aspectos que comenté antes: justicia social, sostenibilidad ecológica, solidaridad, dignidad humana, y que nosotros estamos comprometidos a seguir ese camino. Lo importante no es obtener una gran puntuación, lo importante es ir mejorando esa puntuación año a año y ser consecuentes con ese compromiso. Eso, por supuesto, no funciona si, como decía Matías antes, si no somos capaces de transmitírselo al cliente, al usuario, a la sociedad en general, y si la sociedad no percibe este tipo de soluciones o de presentaciones o de modelos de gestión como algo positivo y le incita a consumir este tipo de servicios o a participar en este tipo de servicios. Es fundamental. En Canarias no solo somos los únicos que estamos dentro de este movimiento, hay como decía Matías antes, hay una asociación de fomento de la economía del bien común, hay una página web, les recomiendo a todos que la visiten, y además se está preparando un programa de actividades de aquí a verano pues bastante interesante, con jornadas participativas y demás. Y dentro de este movimiento pues hay bastantes empresas también que se están involucrando en él. De momento empezamos pequeñas empresas, microempresas, pero bueno, yo creo que poco a poco ya hay empresas más grandes que se han interesado, y quizás en la medida que el propio movimiento se está creando y no tiene consolidada a lo mejor una estructura que permita acoger esos requerimientos de esas grandes empresas, pues digamos que todos estamos aprendiendo, todos estamos generando el movimiento y poquito a poco pues vamos creándolo. Pero que no es una cosa anecdótica, creo que ya nos estamos saliendo de la anécdota y empezamos a movilizar sensibilidades, y digamos que
que no solo estamos hablando en el mundo de las ideas, sino que también estamos llevándolo al terreno de la práctica. Nosotros llevamos ya casi 20 años trabajando, pues bueno, quizás eso nos da pie a seguir en esta línea y hombre, también es, digamos, para ejemplificar que otra forma de hacer las cosas es posible, que no solo la competencia o el competir en desigualdad de condiciones pues nos ha hecho desaparecer del mercado, todo lo contrario, nosotros tenemos una estructura consolidada, tenemos 12 trabajadores en plantilla, desarrollamos bastante actividad, o sea, digamos que es posible, estamos convencidos de ello. Y un poco este texto ejemplifica o resume lo que he querido transmitir, ¿no? con esto de qué son las empresas del bien común. Y es que a muchas empresas nos importa saber qué es lo que estamos haciendo y formar parte de un sistema que tenga sentido. Realmente, como inquietud personal, nosotros no le encontramos sentido. Participamos de muchas de las reflexiones que hacía Matías antes al sistema en el que estamos viviendo, y entonces estamos buscando una alternativa para encontrarle sentido a lo que hacemos en nuestro trabajo diario y sentirnos realizados. Un sistema que no vaya en contra de nuestra ética, de nuestros valores. Nos sentimos responsables de contribuir a una economía al servicio del ser humano y no del dinero. El balance del bien común es para nosotros un instrumento de desarrollo organizativo. Es una plataforma en la que operamos las empresas que nos prestamos ayuda entre sí, incluidas ayudas financieras. Esto nos permite atraer a mano de obra ética y también a clientes éticos. Somos una hormiguita, pero bueno, vamos creando, entre muchos, vamos agrandando el hormiguero. La parte de reflexión la vamos a dejar para las preguntas finales. Yo simplemente, como ya no tengo tiempo y quiero ajustarme al horario, simplemente lo que sí quiero decir es eso, que la utopía se puede ir haciendo realidad, que tenemos un ámbito de actuación que empieza por lo personal, no tenemos que pensar en cambiar el mundo de entrada, podemos cambiar nuestros hábitos, podemos ser consecuentes con nuestros valores éticos y utilizarlos en nuestras opciones, en nuestras decisiones de compra, en nuestras decisiones financieras, en nuestras decisiones personales. Podemos ir ampliando nuestro entorno familiar, a nuestro entorno de trabajo, a nuestra empresa. Y bueno, para aquellos que tendemos o que tienden a pensar que este pequeño movimiento, pequeñito, muy focalizado, no sirve para nada, pues les hago partícipe de este proverbio africano, ¿no? Que dice que si pensamos que somos demasiado pequeños como para marcar una diferencia y hacernos notar, pero vamos a intentar dormir con un mosquito en la habitación, ¿no? A ver qué nos encontramos. Pues ahí estamos nosotros, somos esos mosquitos que cada vez somos más mosquitos y que intentamos despertar esas conciencias, ¿no? Que están, parece, adormiladas. Y bueno, ya un poco para terminar esta primera parte, simplemente un proverbio que también nos ha ayudado durante estos años, ¿no? Que es que donde hay un deseo hay un camino, y donde hay un camino hay una aventura, ¿no? En esa aventura estamos y les invito a participar a todos de ella. Y ya me callo porque estoy fuera de tiempo. Gracias. Ahora le toca contar la experiencia a Alexis. Buenas tardes. Partir de una pequeña reflexión antes de comentar el proyecto que como pastoral penitenciaria realizamos. El punto de partida de la tarea que se realiza desde el voluntariado es creer que el ser humano es siempre recuperable. En medio de una sociedad llena de desechos, llegamos a pensar que también hay personas que sobran, que ya no tienen posibilidades, que se convierten en escoria. En cambio, hay una gran afirmación en el libro del Génesis. Nos dice, la persona es la obra maestra de Dios. Creada, bendecida, podríamos decir creada y repleta de posibilidades desde su origen. Es imagen que llega a ser, que tiene como vocación primera ser semejante al Dios que es plenitud de todos los bienes para las personas. Muy bueno, así nos dice este texto del Génesis, así es el proyecto de Dios. Y en medio de este llegar a ser, queda el don de la libertad humana no siempre bien administrada. Y entonces, ¿qué queda? Nosotros creemos que Dios no quiere que nadie se pierda.
Por lo tanto, todo puede ser rehecho. Y de eso es de lo que se trata. Desde esta posición está presente la Iglesia en las prisiones. Se trata de rehacer y no solo de castigar. Todos sabemos, ¿verdad?, la persona es un proceso, por lo tanto la pena y el castigo no es o no deberían ser algo definitivo. Somos seres restaurables. De ahí el modelo en el que creemos, de justicia restaurativa. Devolver a la víctima aquello en lo que se le ha dañado, pensando no solo en el castigo, en castigar duramente al causante, sino en las posibilidades del que causó el daño para restituir, compensar el mal realizado. Y devolver al causante, al que es el autor del delito, la posibilidad de no hacer más daño, de recuperar su libertad para el bien y el beneficio suyo y de los demás. Estos demás a los que llamamos sociedad. En este pequeño marco, una cosa muy breve, de reflexión práctica, se sitúa el proyecto de pastoral penitenciaria de la diócesis de Canarias. La presencia de pastoral penitenciaria como un servicio de la Iglesia diocesana se organiza en capellanías que nos permiten estar presentes dentro de las prisiones. Las capellanías ahora mismo son tantas cuantas prisiones hay. Taiche, en Lanzarote, junto al Centro de Integración Social, que también se acompaña desde la capellanía. Las Palmas 2, en el sur. El Salto del Negro, que es la prisión más antigua. Y el CIE, de Barranco Seco, para extranjeros. Y nos organizamos en 3 áreas para poder ofrecer los servicios. El área religiosa, área jurídica y área social. El área religiosa, los servicios que ofrecemos a las personas creyentes o a aquellos que están en búsqueda, es un servicio orientado al encuentro consigo mismo, al encuentro con Dios y a la toma de conciencia de su capacidad como persona, para los que son creyentes en este caso, como seres, como hijos de Dios. Entonces tenemos algunos ámbitos como son catequesis, grupos bíblicos, las celebraciones y sobre todo el acompañamiento. La presencia en los patios de la prisión es muy importante. Otra de las áreas es el área jurídica, donde lo que tenemos es un pequeño espacio, porque depende de los voluntarios, de orientación jurídica. En este momento tenemos 2 abogados solamente. Y luego tenemos el área social. En el área social se va desde lo más básico, desde las necesidades primeras que te puedes encontrar en las personas presas, como es el peculio, aportar una pequeña cantidad de dinero cada 2 meses, sobre todo para que no se vean obligados a malvivir o a depender de otros presos o a verse en situaciones complicadas. Vestuario, estas 2 cosas precisamente se realizan en coordinación con Cáritas Diocesana. Cáritas Diocesana aporta todos los meses un dinerillo, ¿verdad?, siempre mejorable, para poder atender a tantos indigentes como hay. No olviden que la población penitenciaria sobrepasa los 2.000 presos y que en la prisión no hay ricos, solo hay pobres. La gente que está, ¿verdad?, no es la que tiene precisamente el nivel económico-social más alto, son los del último escalón. El vestuario se organiza a través de Tabita, que nos selecciona un perfil de ropa para que los internos que no tienen pues puedan tener ropa, ¿verdad?, algo básico. Otro servicio de acogida y familia, se va entrando en relación los voluntarios según las distintas zonas de la isla, con los presos, con las personas presas, en un proceso de acompañamiento y ver también qué posibilidades hay de contactar con la familia en este proceso de vuelta o de normalización. Y un grupo de voluntarios se dedica al apoyo económico, que es buscar recursos para poder mantener este proyecto. Y el proyecto marco, que es en el que me voy a centrar, por eso he ido rápido sobre esto, el proyecto marco de pastoral penitenciaria en el área social tiene un nombre que se llama Proyecto Almogarén. ¿Qué busca este proyecto? Bueno, esto no es un invento nuestro solamente, aunque sí es verdad que de capellanías diocesanas, es decir, que dependa de la diócesis directamente y no de sacerdotes no diocesanos, es la segunda experiencia que hay en nuestro país. Hay una en Salamanca y esta es otra. Lo digo no como medalla, sino como apuesta interesante por lo que significa aglutinar todas las fuerzas que en la vida social
no solo dentro del ámbito religioso, sino todo el movimiento social de la calle, puede producir para crear un pequeño proyecto que en este caso pues busca acompañar a las personas presas en su vuelta a la sociedad. Decimos en su vuelta, todo esto es relativo, ¿vale? En 15 minutos es muy complicado expresar lo que hay detrás de muchas de las cosas que vamos a compartir aquí. Porque no creemos tampoco que el modelo social que tenemos sea el mejor para devolver a nadie. A nadie que a lo mejor es que nunca estuvo en este modelo social. Entonces hablar de reinserción puede ser un poco abstracto, pero como es el lenguaje común, es el que nos manejamos, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, que comienza de dentro de la prisión, intentamos acompañar a aquellos presos que han decidido dar un paso en su vida. Estoy hablando del proyecto social, obviamente, porque acompañamos a todas las personas que están en prisión y que quieren ser acompañadas. Aquellas personas que están a un año, año y medio de libertad, les ofrecemos la posibilidad de hacer un seguimiento intensivo, modular. De hecho, dura 6 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses, para tomar conciencia ellos de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus búsquedas, o provocarlas. Y desde ahí ir ideando, ¿verdad? Porque como nosotros no tenemos la salvación en nuestras manos, no la tenemos, y el modelo social que ofrecemos no es el mejor, esto tiene que ser un feedback constante con la persona. Entonces, ir ideando cuál sería el itinerario que esa persona descubre que quiere realizar en su vuelta o en su incorporación a la sociedad. Todos esos internos que están en estos talleres de preparación a la libertad, a su vez están tutorizados. Los voluntarios, ¿verdad?, acompañan de una manera personal. La tutorización dentro de la prisión es que alguien tiene encomendada 4, 5, no más personas, y hay una relación de cercanía, de visita semanal, de escucha, de compartir sentimientos, vida interior, preguntas, búsquedas, y de ayuda a tomar conciencia sobre todo de cuáles son las grietas que esa persona tiene, sobre todo en el ámbito de las grietas de las adicciones. Es imposible la reinserción o la inserción si la persona no hace un trabajo de recuperación en ese ámbito. El 99% de las personas que están en prisión están por un motivo de droga. El delito solo es el acto público que les ha llevado delante del juez, que tiene que aplicar una planilla, que es un buen hombre, no es mal hombre, es buen hombre, pero tiene que aplicar aquella planilla que nos hemos inventado nosotros con un modelo viejísimo, pero que seguimos aplicando, y que lo envía a la prisión. Pero su problema no es el delito normalmente. No olvidemos, en la prisión no está llena pues de eso que en el lenguaje común de la calle, que todo el mundo parece que ha estado en prisión alguna vez, dice, ¿verdad? Asesinos, violadores. No sé si ustedes tienen algún vecino, familiar o amigo, asesino, violador, terrorista. Digo, yo no lo tengo. Pues igual pasa en la prisión, ¿no? El perfil es la gente que viene de las capas y de las zonas, de los barrios, de las situaciones, no siempre barrios, situaciones más marginales, que tiene un componente determinado, que es el consumo, el tráfico, el manejo de las drogas, con todo lo que esto conlleva, de una falta de estructuración personal, la situación social en la que ha vivido, muchas veces dificultades familiares, la falta de cultura, ¿no? Es curioso que en este país que tanto se ha apostado económicamente, socialmente por la cultura, en la prisión hay un índice muy alto de analfabetismo práctico. No es que entiendan una noticia, no, ni que sepan usar internet. No saber leer y escribir. Chicos de 20, 25 años. Es fácil entender la franja, ¿verdad?, en donde el modelo educativo en esas zonas no ha funcionado. Bueno, pues describo esto para que entendamos también un poco el perfil de las personas, ¿no? Pues en ese acompañamiento se lo han ofrecido las distintas canchas que pueda necesitar. Acompañamiento psicológico también, para ir rehaciendo su persona, talleres ocupacionales, muy importante que puedan descubrir las destrezas que tienen, ¿no? Si creemos que el ser humano es recuperable y que es pues un vaso colmado de posibilidades, habrá que abrir posibilidades para que pueda tomar conciencia de lo que puede dar, desde cosas muy básicas, desde aprender a tocar la guitarra, ¿no?, y verse manejando en lo que significa asumir que el ocio puede ser de otra manera, o algo más formativo de cara al futuro,
talleres de costura, de peluquería, manipulador de alimentos, o talleres ya en el trabajo de la persona, ¿no? Habilidades sociales, crecimiento personal y también asesoramiento jurídico. Una vez que la persona sale en libertad, pues tenemos una plataforma ubicada en distintos sitios, en espacios. En la zona de Las Reollas tenemos un piso base donde se sitúan pues los servicios del proyecto Almogarén. Es decir, cuando una persona sale de prisión, hay alguien que le recibe, si libremente decide ir, claro, tiene que decidirlo. Ahora mismo hay 17 personas. Para nosotros eso es un número altísimo. Es un número altísimo. 17 personas que han decidido participar en este proyecto. Desde esta acogida inicial se le asigna un tutor que le va a acompañar en su proceso de inserción sociolaboral. Con el tutor, después de ese trabajo hecho dentro de prisión, que muchas veces coincide que sea la misma persona que le ha acompañado dentro, se hace un itinerario que atiende a lo lúdico, lo formativo, lo laboral, lo psicológico, las adicciones. Ese sería el marco. Alguien que no tenga resuelto su tema de adicciones no va a poder mantenerse en un trabajo. Experiencias ya lo manifiestan, gente que sí, que yo no tengo problemas, que va a trabajar y al mes cobra el primer sueldo y ahí viene la gran fiesta y se acabó todo su futuro, ¿verdad? Por la cadena que todo esto produce. Entonces, para nosotros está muy claro que la apuesta tiene que ser por resolver el tema de las adicciones, tanto sea alcohol o droga. Aquí los enlaces sobre todo son Irichen y Proyecto Hombre. También van haciendo pequeñas experiencias laborales. Ahora mismo estamos en el cauce, llevamos un año en el cauce de una finca cedida por el Cabildo, en el que van haciendo pequeñas experiencias laborales. Es decir, no miramos solo lo productivo, que también, porque para algunos de ellos puede ser su futuro. Es una finca tutelada por ellos y acompañada por ellos y apoyada económicamente también por el Cabildo. Pero sobre todo un espacio donde van haciendo experiencias que para nosotros pueden ser muy normales. Pues levantarte de madrugada para ir a trabajar, ¿no? Pues hay gente que con 50 años nunca ha tenido que levantarse en la vida a las 6:30 de la mañana para hacer nada. Tener un jefe, la mayoría de los que estamos aquí tenemos jefes, ¿verdad? Pues tener un jefe que te mande, ¿verdad? Que te diga que tienes que estar aquí o allí. Tener que esperar un mes para ganar, ya veremos cuánto, porque el trabajo en el que muchos estaban se gana mucho, no nos lo imaginamos, en muy poco tiempo. No es necesario trabajar 40 horas semanales. En 2 o 3 horitas se puede ganar un sueldo muy digno. Depende del comercio que tenga y el público. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, la finca en sí no es solo que aprendan, que claro que aprenden, se forman, porque tenemos esa posibilidad gracias a en el lugar en el que estamos, sino sobre todo es una finca educativa, que puede ser también plataforma de futuro económico, ¿no? Estaba escuchando al compañero que hablaba de Limonio. Bueno, yo esta parte no la llevo, el área laboral, porque somos mucha gente, pues estamos en contacto, en relación con Fernando también en este mismo proyectito. La finca es una parte del proyecto. Tenemos también 2 pisos de acogida, tienen 15 plazas, 7 plazas se dedican para los internos que al salir a la calle no tienen un recurso alojativo por dificultades personales, familiares, entonces pues pueden residir todo el tiempo. Aquí ha habido una transformación. Antes los internos estaban un tiempo breve, ahora están el tiempo que necesiten. No puedes hacer proyectos con personas tabulando de manera excesiva el tiempo que van a residir en los espacios alojativos, porque cada uno va haciendo su proceso. Y las otras 7 plazas pues se dedican para los permisos. Eso es algo común de siempre en los pisos. Los pisos son de pastoral penitenciaria, se subvencionan a través de ayudas económicas de las instituciones, básicamente 3, Cabildo, Bankia y Gobierno de Canarias. Y cuando todo esto falla, la diócesis de Canarias, que es la que aporta el dinero para poder mantenerlos así de sencillo, ¿no? Hemos pasado una época muy dura y en ningún momento pues ha habido que cerrar los pisos, gracias a la ayuda de la diócesis. Una plataforma muy interesante en vivencia, en posibilidades, en la cancha que eso significa para mucha gente en su vida, Y también se alojan familias con
pocos recursos económicos o cero, que de alguna manera se organiza para que puedan visitar Europa, sobre todo, Latinoamérica, también familias africanas que vienen a visitar a sus familiares y pueden pasar un tiempo en este piso. Junto a esto también un acompañamiento psicológico que ahora mismo está coordinado con el COF, que me imagino que muchos conocen, porque nosotros los servicios depende del número de voluntarios que tenemos. Entonces hemos hecho un pequeño acuerdo también para poder derivar a las personas que están en este proyecto y que nosotros no tenemos voluntarios para poder atenderlo. He hablado de muchas cosas que tienen un rostro, tienen dos rostros básicamente. Las personas que están en el proyecto, a mí la palabra usuario me cuesta tragarla, por eso me cuesta decirla, ¿no? No son usuarios porque no están ahí porque quieren o vienen a usarlo. Las circunstancias de la vida les lleva a estar ahí. Y otro rostro muy, muy humano que viene de la sociedad, que viene de entre nosotros, que somos nosotros mismos, que es el voluntariado. Ahora mismo la plataforma de Pastoral Penitenciaria aglutina en torno a 100 voluntarios que dedican semanalmente, el 100%, estoy pensando, el 100%, tiempo para este servicio. Y esto significa también una nueva manera de tejer la sociedad, ¿vale? Una nueva manera de concebir las relaciones con las personas y también una posibilidad de conocer lugares de los márgenes de nuestro mundo. Las prisiones están en los márgenes, la nuestra está al lado del vertedero, esto es muy común, todas las prisiones están fuera de las ciudades y muchas de ellas, no es casual, al lado de los vertederos, fíjense ustedes. Bueno, pues esto posibilita que quienes están en esos lugares también puedan sentirse parte de la sociedad. Y en esto, todo el movimiento de sensibilización y denuncia que realiza el voluntariado de Pastoral Penitenciaria, pues tiene la fuerza mayor. Y bueno, pues como el tiempo se ha acabado, concluimos. Gracias. Ahora tiene la palabra Fernando Carrascosa para exponer la experiencia de Ciudad. Sí, oye, ¿verdad? A ver. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya a mi edad necesito urgentemente el diálogo y estos espacios me ayudan a seguir viviendo. La pobreza y todo su entramado es un tema de gran envergadura, indudablemente, y todo el tiempo que dediquemos a ello es poco. Como de vez en cuando se me va a una pájara y se me van las ideas y tengo que retomarlas, me he permitido escribir todo lo que voy a decir. Voy a tardar solamente 16 minutos, pero me gustaría que entendieran que aunque lea, la expresión es vital. Para empezar, quisiera incorporar el sentido de este debate y contenido a nuestra conciencia como cristianos, los que somos, y a los no cristianos con el sentido de su compromiso por la lucha por el bien común. Tiene que ser normal que hablemos de esto allá donde nos encontremos, cosa que no solemos hacer nada más que cuando nos convocan. ¿Por qué no hablamos de esto en la calle normal, como una conversación con un amigo, con un compañero? La sociedad occidental necesita de los cristianos riesgo para cambiar la sociedad. En Occidente no existe en abundancia. La pobreza rompe el plan de Dios y eso es básico para estar en tensión permanente. Mi aportación en esta jornada está basada, como es costumbre, en mis intervenciones sobre temas de la vida, en vivencias y experiencias personales que he ido acumulando en el transcurso de ella. Nunca me ha gustado quedarme en la teoría. Quiero decir con esto que no es una teoría preparada para quedar bien. Es posible que todo lo que pueda decir sea cuestionable, indudablemente, pero quiero transmitir sinceramente lo que pienso vivencialmente sobre el tema que me han pedido, y el diálogo abierto que puede suscitar permitirá profundizar
y si aquí no hay tiempo, por favor, que sea motivo para seguir reflexionando allá donde estemos. Siendo fiel a los orígenes y sentido de esta convocatoria, debo tener presente dos cosas: la llamada al clamor por los pobres y la dimensión teológica de esta llamada. Luego, la base de mi exposición podría definirla como dimensión teológica del compromiso. El clamor por los pobres no tiene más que una respuesta: un compromiso sin tapujos y sin medias tintas que responda a la realidad de su situación, que debe ser la que los que la sufren necesitan, no la que queremos nosotros dar. Los cristianos, privilegiados por serlo, no somos conscientes de ello, pero tenemos herramientas suficientes para responder a ese clamor. ¿Por qué no las empleamos? Me dirijo ahora a los cristianos en concreto. Como seguidores de Cristo, al menos lo queremos ser, sus enseñanzas nos tienen que marcar la pauta en cuanto a las relaciones y conocimiento del Dios Padre Creador y a la respuesta que debemos dar en vida a quienes esperan de nosotros fidelidad a nuestras creencias y, por lo tanto, actitudes en la dirección del plan de Dios, cuyo reino es un reino de justicia, de paz y de amor. Para no extenderme mucho en este aspecto, aunque tiene la importancia que justificará después el por qué se ha elegido un proyecto como Aciudesa, voy solo a detenerme en un aspecto muy concreto de nuestro sentir religioso: el Padre Nuestro que rezamos todos los días y con mucha frecuencia. Solamente unos términos: Padre Nuestro. ¿Por qué decimos nuestro? Porque Cristo no se dirige a los cristianos, se dirige a toda la humanidad. Porque nos tenemos que sentir, para responder a esta situación de problemática de la pobreza, hermanos de toda la humanidad, sin distinciones de ninguna clase. Seguimos después: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No reina nadie si no se hace su voluntad, y la voluntad del rey que queremos que gobierne es que todos sus hijos sean felices sin distinción. Realmente nuestro compromiso va en la dirección abierta, plural, hacia la sociedad entera, para que esa diferencia, esa exclusión, esa marginación no exista. Mandato directo de Cristo, que nos enseña a dirigirnos al Padre, es un planteamiento teológico que es hacer la voluntad del Padre para la instauración de su reino. En esta definición determino, desde mi reflexión personal, que la caridad, unida al amor y a la solidaridad, constituye la esencia fundamental del Dios en el que creo. Ramón Echarren, cuando una vez, yo llevaba un programa de radio hace muchos años, le hice una entrevista, me dijo claramente esta expresión, que no se me olvidarán. Dice: Fernando, cuando hay una persona que dice que ama mucho a los pobres, que está enfrentado a la pobreza, que no puede estar parado si no atiende a los pobres, pero nunca se ha preocupado por qué es pobre y cuál es la causa de la pobreza, pienso que puede ser un mentiroso aunque no sea consciente de ello. No se me olvidará nunca. Cristo nos deja una herencia inconmensurable: su vida, sus enseñanzas a través de las parábolas, sus relaciones con quien comparte y a quien se acerca. Además del Padre Nuestro, nos deja las bienaventuranzas concreta, la Eucaristía concreta y una iglesia. Todo ello un conjunto de realidades que, llevadas a la práctica, acabaría con la penuria del mundo. ¿Por qué no acabamos con la penuria del mundo? La práctica de lo expuesto nos lleva a responder a las causas y no solo a los hechos. Esta dimensión de pensamiento
de exigencia evangélica y por lo tanto teológica, nos lleva a muchos de nosotros a poner en marcha a Ciudesa, con conciencia de que no es una organización confesional, sino plural, porque un cristiano no predica para los creyentes, predica para toda la humanidad, y los valores que tiene que extender tienen que servir para toda la humanidad. Estamos en un momento de escepticismo social generalizado, de incertidumbre a medio y no digamos ya a largo plazo. La falta de estabilidad profesional, laboral y económica está condicionando cada vez más, con más intensidad, los proyectos de futuro de la gente y sobre todo de la juventud que no encuentra su hueco en la sociedad. Los desahucios son normalidad ante la morosidad del pago hipotecario o arrendamiento. El índice de paro asusta el porvenir generacional y alarma a partir de los 40. La deuda del país alcanza cifras que impiden actualmente la inversión social y de crecimiento de empleo, con merma en asuntos de primera necesidad, como puede ser la sanidad, la alimentación, la educación a todos los niveles, y no digamos ya en los servicios sociales, que acumulan una ausencia de respuestas a las causas que motivan la exclusión y la marginación social. Les recuerdo, seguramente las cifras se han dicho hoy aquí, que la deuda que debe el país iguala casi al Producto Interior Bruto y concretamente en euros familiares alcanza a la deuda de 22.250 euros por persona. España tiene 46 millones y medio de habitantes. Calculen ustedes qué niveles estamos en este momento asistiendo para decir por qué no reaccionamos ya. En definitiva, se hacen normalmente propuestas para resolver estos problemas que van dirigidas a parchear la situación con cantos de sirena que no solo dejan adormecida a la sociedad, sino que la contentan con dar migajas hoy, pero sabiendas que habrá hambre para mañana. Ante este panorama social, económico y cultural, donde aumenta el número de suicidios, sobre todo de personas jóvenes, la mayoría acallados por la información, posiblemente por miedo a crear alguna alarma social, además del nivel de antidepresivos que dispensan las farmacias, se añade la existencia de un individualismo en querer solucionar sus situaciones solo, por no fiarse de nadie. Tampoco se puede obviar el cobijo que dan los padres y los abuelos hoy a las generaciones jóvenes para paliar su situación de inestabilidad. Todo ello son índices que nos obligan a tomar en serio el compromiso. La historia nos dice que grandes problemas, grandes remedios, y eso no se produce, hago énfasis en el tema, sino desde una sociedad madura y con ganas de asumir responsabilidades compartidas. No solo hay que facilitar los medios para vivir, sino también para convivir, porque antes que cualquier otra opción de la índole que sea, somos seres humanos y eso tenemos que demostrarlo con la práctica de valores que nos acerquen en lugar de enfrentarnos, donde la violencia no tiene cabida, sino el diálogo y la solidaridad. Aciudesa plantea un proyecto a medio y largo plazo con introducción de espacios coyunturales para paliar lo inmediato. Aciudesa trata de concienciar, impulsar, proponer cuantas actividades sean necesarias para conseguir el desarrollo deseado, basado en el equilibrio interno, social, económico y cultural, teniendo como referente de identidad la responsabilidad compartida, mediante la participación directa en su proceso de todos los afectados, y la solidaridad como actitud que considere la exclusión, la explotación y la marginación como referente a erradicar. Aciudesa propone estabilizar la producción diversificando sus actividades, potenciando los sectores primario y secundario, fundamentalmente, sin cuya estabilidad no es posible mantener una base estable del sector servicios, aunque este último sea el sector que más puestos de trabajo genera, pero sin la estabilidad económica de la sociedad no es posible mantener el ritmo del empleo. Para la viabilidad estable de ello es necesario establecer
Ya estoy planteando soluciones concretas que se están llevando a cabo. Para la viabilidad estable de ello es necesario establecer soberanía productiva en energía y caudal hidráulico, lo que está demostrado que hoy, con la tecnología punta, estaría garantizado, y más en un territorio con nuestras características. Ya Aciudesa tiene elaborado los 2 proyectos de la comarca norte de Gran Canaria, donde estamos trabajando, de energético e hidráulico. Y estamos planteando la necesidad de posibilidad de poner arrecifes artificiales en toda la costa de la comarca norte para facilitar un desarrollo activo mucho más cercano a la sociedad que tenemos en esa zona, porque el turismo en aquella parte de la isla no puede ser igual que al del sur. Se está propiciando los convenios de colaboración entre lo privado y lo público que tengan objetivos afines. Potenciamos jornadas, encuentros, reuniones de formación y concienciación. Hemos elaborado una ponencia de identidad que sirva como marco de comportamiento ético de toda nuestra actuación posterior. Como medida inmediata, estamos en la recuperación de tierras cultivables abandonadas. Tenemos ya arrendado una finca de 9,5 hectáreas con 9 personas que responden a sus familias respectivas. Está en el comienzo de su producción estable, incluyendo una parte de ganadería. Hay una primera etapa de autoconsumo y posteriormente se pretende establecerla como finca piloto para que sirva de taller escuela y se desarrolle una red de fincas solidarias. Hasta aquí todo parece muy bonito, pero hay una respuesta social. Cuando nos dirigimos a la sociedad nos contestan: no tengo tiempo. No todo en este monte es orégano. Tropezamos con una realidad social, una mentalidad acomplejada, como derrotada antes de la lucha, acostumbrada a que todo se nos den casi hecho y carece de iniciativa, aunque existen excepciones, estas confirman la regla. Proyectos de esta dimensión necesitan mano de obra, necesitan dedicación. Tengan en cuenta que estamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro y todo es voluntariado militante. Todo hombre, toda persona humana se desarrolla en 3 ámbitos básicos. Se desarrolla como individuo, se desarrolla en familia y dentro de una sociedad concreta. Como individuo, donde desarrolla su personalidad y formación autónoma en la orientación humana y en la acción profesional. En la familia, donde comparte un espacio humano cercano que ha elegido para convivir y que debe ser el anticipo de todo desarrollo democrático y solidario. Y el ámbito social, donde la construcción de la sociedad que queremos para poder ser personas, para la convivencia, está por hacer. Estos 3 ámbitos deben ser parte de nuestra responsabilidad permanente, los 3. La situación a la que ha llegado nuestra sociedad ha sucedido, la situación de pobreza y de marginación que estamos ya exponiendo en toda esta jornada, ha sido por dejar hacer y dejar pasar muchas cosas que nos afectan cada día y que otros han decidido por nosotros, por lo que participar en los 3 ámbitos es un deber y un derecho a los que debemos dedicar tiempo, asumiendo que son una necesidad para poder vivir en paz y con esperanza de futuro, una obligación como el comer y descansar. Dedicamos mucho tiempo al primero y al segundo, al individual y al familiar, pero al social muy poco. Es obligación moral estar presente como protagonista en la construcción de la sociedad que queremos para vivir. La doctrina social de la Iglesia es un referente moralmente práctico con dimensión teológica. Tenemos que rematar la faena. Para eso tenemos una parábola preciosa, bonita, la del buen samaritano. La caridad es muy superior a la justicia. No puede ser caridad lo que es justicia, pero la justicia termina y empieza la caridad. Él no se contenta con curar al que estaba tumbado en la carretera, sino lo lleva a un sitio donde lo va a entender mejor y además le dice a la persona: atiéndale y lo que le falte yo lo pagaré a la vuelta. Remata la acción. ¿Por qué somos tan superficiales muchas veces y no damos a la persona humana la dignidad que le hemos quitado para que viva vivir normal como cualquier otro ser humano? Saquemos conclusiones. Tal vez tengamos que hacer autocrítica interna sobre la dedicación de nuestro tiempo por la falta de respuesta a las causas o por incontentarnos con un voluntariado a unos hechos que se repiten permanentemente porque no vamos a los orígenes del problema. La práctica de la caridad política es una de las maneras más nobles
de actuar como creyentes, ya que el objetivo es el bien común, para hacer posible el reino según el plan de Dios. Como decía al principio, les invito a seguir dialogando y concretando nuestro compromiso sobre el tema en nuestras comunidades cristianas. Muchas gracias. Ahora vamos a tener 10 minutos de diálogo, de preguntas, de concreciones y por tanto los que quieran pedir la palabra ya pueden estar. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre el tema de la droga. ¿Por qué no se radicaliza ya y se termina el tema aquí de la droga aquí en Canarias? Porque se conoce quién son las que las distribuyen en los barrios y en los pueblos. No sé por qué no se termina eso, porque aquí está creciendo cada vez más el tema de la droga. Yo lo conozco bien. Llevo muchos años combatiéndolo aquí en Canarias y fuera de Canarias. Y sé por dónde entra y quién la trae y de qué país. Me gustaría saber por qué no se termina ya de eliminar la venta de droga en los barrios y en los pueblos. Y el tema, como me dijiste, me ha asombrado del analfabetismo de los presos. ¿Qué falló ahí del sistema educativo? Mira, está el de Fernando. Vale. En la primera pregunta, honestamente poco te puedo decir y no voy a hablar, hace mucho que decidí en mi vida no hablar de lo que no conozco. Entonces no te puedo dar una respuesta más técnica, más social. Te puedo decir lo que yo considero, ¿no? Todo el mundo de comercio, de dinero que genera la venta y el consumo, ¿vale? El por qué, pues me imagino que será necesario unir fuerzas sociales y políticas para que eso se pueda vencer. Detrás del consumo hay muchas cuestiones, ¿verdad? Desde los que proponen que se normalice, que se pueda comprar en una farmacia pública, hasta los que consideran que no, dependiendo del tipo de drogas, por el daño personal y social, ¿vale? Pero no te puedo dar otra respuesta que no conozco. Con el tema del analfabetismo en la prisión, hombre, esto tiene mucho que ver con una política poco basada en la prevención. Las políticas están más basadas en el posterior, ¿no? En afrontar las dificultades. No hay más que ver lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que hace muchas veces lo que se hace de todos los espacios de la parte social de la Iglesia, en el después. Pero en el antes habría que invertir también mucho esfuerzo, ¿no? Todo el trabajo que se pueda hacer, personal, familiar, social, de creación de redes, de tejido social, de alternativas de ocio, tiempo libre, alternativas educativas, de un proyecto educativo nacional que tiene que comérselo todo el mundo, le guste o no le guste, teniendo no las mismas posibilidades humanas, familiares, de tiempo, de recursos. Son muchas cosas que habría que revisar. ¿Vale el mismo modelo educativo para los niños, jóvenes y adolescentes de un nivel socioeconómico que para los niños, jóvenes y adolescentes de otro nivel socioeconómico? ¿Se puede trabajar solo con unos recursos y no con otros? ¿Solo vale el maestro y no habría que añadir otros recursos en otros barrios, en otras zonas? ¿Verdad? Es una cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en algún momento de la vida de las personas se corta el ciclo de la educación por cosas básicas, bueno, por cosas muy normales, no hace falta leer los libros de literatura. El otro día hablaba con un chico y me decía, fuimos a visitarlo con un nuevo voluntario y decía, yo es que aprendí el oficio de pequeño. Y entonces, ¿cuál era el oficio? Mi padre me dijo, se acabó. 30 años tiene el chico, se acabó. Ahora te vienes conmigo. ¿Y te vienes conmigo a qué? A aprender a robar. El chico ahora que tiene hijos es cuando está yendo a la escuela, porque ha descubierto la necesidad del estudio. ¿Para qué? Pues para poder acompañar a su hijo, para leer cosas con su hijo o para resolver cosas que hasta ahora, puesto que vivía en su ámbito, pues ni se planteaba. ¿Más preguntas?
Bueno, pues si no hay más preguntas, a ver, queda otro. Creo que todo esto está causando en la sociedad es debido a la pobreza espiritual de los seres humanos, el egoísmo. ¿De qué manera la Iglesia y los cristianos se puede implicar el cambiar este sistema? Para cambiar la pobreza esta que hay, económica y espiritual. ¿Cómo y de qué manera se puede implicar aún más a los cristianos? Y sobre todo a la Iglesia. Me gustaría ver ese cambio. ¿Cómo? ¿Ustedes de qué perspectiva podrían ver ese cambio y cómo se podría producir ese cambio? Pregunta a mí. Bien, vale. Se oye, ¿verdad? Sí, bien. Hombre, yo creo que he lanzado unas pinceladas porque, claro, hablar de este tema llevaría tiempo, horas. Pero es importante, la pregunta es válida y además me parece muy importante. Somos Iglesia los cristianos, que esto no se nos olvide. Somos Iglesia los cristianos. Cuando decimos implicar a la Iglesia, estamos diciendo implicarnos a los cristianos, que somos seres humanos. Los seres humanos viven en un mundo plural. Y un mundo plural que será siempre. Y tenemos que saber convivir. Y saber convivir significa poner en medio de la mesa valores que tenemos propios, universales, que no sabemos ponerlos. Un ejemplo práctico, no quiero ser teórico. Yo estuve durante 6 años dando encuentros de padres de primera comunión y les preguntaba, su capacidad de fe era muy baja, que si se habían planteado ser persona antes de ser cristiano. No hubo respuesta, no sabían qué era eso, que es lo que estaba preguntando. No quiero nada más que tocar un tema muy a fondo para responder a lo que me has preguntado. Este esquema que yo daba 2 cursos enteros, y era ser humano, ser persona, tomar opción, analizar la sociedad que vimos, que yo como cristiano también he participado de ese desastre, y soluciones para el cambio. Cuando llegamos aquí, yo me estaba dirigiendo a un grupo de padres que querían que su hijo hiciese la primera comunión. Le preguntaba, ¿qué ha fallado en el cristianismo? Vamos a hacer autocrítica para que hagamos una sociedad tan mala. Digan ustedes qué valores habría que aportar como cristianos para cambiar esta sociedad. Y me decían, la honradez, el diálogo. Decía, eso no es cristiano, eso es de todos. Un no cristiano también tiene que ser honrado, o no tiene que ser honrado un no cristiano. ¿Tendremos los cristianos alguna identidad que digamos, pues sí, identidad propia nuestra? Porque si no, ¿para qué soy cristiano? Ese es un gran problema. Los cristianos no sabemos cuál es nuestra identidad para llevarla al medio del mundo. Por ejemplo, yo les planteaba, el Padre Nuestro lo he planteado aquí hoy. Yo rezo Padre Nuestro todos los días, pero me aplico el Padre Nuestro a la vida. Yo soy consciente de que hacer que Dios reine en el mundo, su voluntad, que es que todos los hombres sean felices, sin excepción, sin exclusión, me comprometo a eso, me comprometo a crear un mundo de paz y de convivencia, sin decir este de otro grupo, y este amarillo, este rojo y este verde. No lo estamos haciendo. Me pides qué podemos hacer. Comprometernos en el mundo que vivo, con todas las consecuencias, no tener miedo a la vida política, a la caridad política. La caridad política es la expresión una de las expresiones más nobles del ser humano para facilitar el bien común de toda la humanidad. Somos antes que nada seres humanos, y el cristiano viene al mundo, porque si Cristo no llega, el cristiano no hubiera existido, para enseñarnos un camino. Y cuando hablaba de la parábola del buen samaritano, lo decía claramente. Desgraciadamente, y esto lo voy a decir con todo dolor de mi alma, desgraciadamente el concepto caridad lo hemos puesto en un mal lugar. Yo he visto escritos de un sacerdote hablando de la caridad, bajándolo primero en justicia y después la caridad. No, mire usted, la justicia es, yo defiendo mi vida, pero no doy la vida por los demás. Eso es caridad. Es más que defender mi vida. Yo defiendo mi vida y me es obligado a defender mi vida. Pero si la dejo, la abandono por defender la vida del otro, eso es caridad. Eso no es más que justicia.
Me explico. Termino. Es decir, ¿qué podemos hacer? Construir una sociedad para convivir todos, sin excepción. Y eso tenemos que comprometernos. No comprometernos es hacer que otros que no piensan como queremos que se haga, harán lo que les dé la gana. Y así están las cosas. Bueno, hemos llegado al final, así que muchas gracias por todo. Ahora queda la última parte de la jornada que Cristóbal la va a llevar a cabo, que es el cierre de las jornadas, y nosotros ya acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso. Gracias a estas experiencias que nos están diciendo que ese mundo que pensamos que es posible ya se está realizando. Estas experiencias nos han dicho eso. Ese mundo que es posible ya se está realizando. Tenemos 10 minutos para estirar los pies y tenemos el acto de clausura que será breve. Así que podemos salir 10 minutos de reloj suizo y entramos.